¿Qué tal amigos? Mi nombre es Javi Sánchez y bienvenidos a una emisión más de Me da un café con. El día de hoy tenemos a un invitadazo increíble. Tiene un largo, pero largo camino en el mundo del doblaje con casi ya 40 años de trayectoria, ganando admiración y nuevos adeptos en cada proyecto en el que este gran señorón trabaja. En el 2006, su voz llegó al mundo de los videojuegos con Gears of War, pues dándole una nueva faceta al doblaje donde lo podíamos disfrutar y además también pues nos enseñó a disfrutar de cómo jugar los nuevos shooters en los videojuegos. Su capacidad histriónica lo ha puesto detrás del micrófono dándole vida a grandes personajes que tú y yo conocemos como Alf, Woody, Damon Baird, Severus Snape, James Bond y por supuesto el grandioso Picoro Daimaku. Tan solo por mencionar algunos nombres de los cuales tú y yo estamos familiarizados, así que los invito a que junto con Gabriel Chávez disfrutemos más de una emisión de Me da un café con Carlos II. ¿Qué tal amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente como cada semana en este programa Me da un café con. Como les hemos estado platicando, hoy nos vamos a vestir de luces. No tengo una alfombra roja, sino palabra que la hubiera puesto para recibir a esta gran estrella, una estrella internacional conocida en muchísimos países, que ha estado tocando desde hace tiempo. Es necesario él en las convenciones de cómics en toda Latinoamérica. Para mí es un honor, es un placer el presentarles a ustedes a una gran estrella internacional. Vamos a recibir con un grandioso aplauso a Carlos II. Mi querido Gabriel, yo pensé que estabas hablando de alguien más, ¿no? Y dije, ay, qué bonito, ¿dónde está? Déjame verlo, que lo pasen, ¿no? Y aquí le quiero pedir su autógrafo. Te excediste, No, te excediste. de la política no hablamos, a lo mejor creías que estaba hablando del No digas nada, no digas ahorita. Además vienes vestido de un color que denota cierta tendencia. Sí, no. Yo por eso vengo neutral. Vengo de color beige, para que nadie vaya a decir que soy de alguna Ya otra. beige, viene de beige. Pero el color que yo traigo, bueno, es el rojo, ¿no? Sí, no te hagas, mejor no. Ya ves luego lo que dicen a ese de rojo. No. Sí, yo creo que sí, pero bueno, mejor no. Por eso me he visto de beige. Eso. Carlos II, más de 40 años de trayectoria artística, más de 40 años en el doblaje, en esta gran industria. Esto le ha permitido a él presentar personajes verdaderamente entrañables que se han quedado en varias generaciones. 3, 4 generaciones han estado con su voz, la han vivido, la han disfrutado, han soñado incluso con sus personajes. Vamos a hablar de sus personajes, de esos que han hecho la delicia de todos ustedes. La verdad va a ser un programa muy interesante. No se lo pierdan, sabandijas. Eso, y al que no se suscriba y lo comparta, le suelto a los perros bola de bolonios. Sí. Ya, no, eso no se vale decir, ¿verdad? Querido Carlos, quiero iniciar con una pregunta que no sé si ya le esperabas, pero no quiero ser muy repetitivo con las preguntas que todos los reporteros, periodistas, comunicólogos hacen, sino aquí en esta pregunta va a ser muy importante para todos nosotros. Te advierto que nos ven en toda Latinoamérica, no hay un país. Es más, díganme si miento, nos ven en Frankfurt, Inglaterra, en Rusia. Sí. En Rusia no nos ve nadie, están viendo el fútbol, perdóname. Están viendo, ahorita no nos va a ver nadie, todo el mundo está viendo el fútbol, pero el fútbol dejan de verlo cuando que... transmitimos el programa, les importa muy poco el fútbol en Rusia. Ah, sí, ¿verdad? Alemania, ¿dónde más? Las rusas también nos quitan. En Italia. Nos ven, créelo, y lo estoy diciendo a todo el público, ¿eh? Bien. Sí, nos ve la Carlos. cosa nostra. ¿Cómo inicias tu carrera en este maravilloso mundo? Uy, mira, cuando yo era un pequeño bebé de 2 años. No es cierto, no empecé tan chiquito. No, yo inicio mi carrera en el mundo artístico, en el ambiente del cuento y el sablazo, cuando tenía yo aproximadamente 19 años. Pero el antecedente de eso no era como carrera artística, sino yo a los 16 años, con otros amigos de donde yo vivía,
en la colonia Narvarte, con otros amigos que nos reuníamos ahí, era una palomilla de como 20 amigos, entre chamacos y chamacas y todo el rollo. Un día yendo a la iglesia, la parroquia de la Piedad, que ahí era donde íbamos a misa, se nos acerca un sacerdote y nos dice a mis hermanos y a mí que si no nos gustaría pertenecer a un coro que estaba formando. Entonces, pues ahí nos platicó, nos dijo que sí, cantarle a Dios, que era muy bonito, todo el rollo, y nos entusiasmamos los tres. Y mis papás también dijeron, no, pues sí, andaremos, pues, entren al coro, no sé cuánto, coro de iglesia. Entonces, pues ya entramos al coro y pues resulta que se estaba formando. Y no tenían ni un director, ni tenían canciones, ni tenían nada, apenas estaba incipiente ese coro. Y ya había otros 2 coros en esa parroquia. Pero este padre quería formar un coro con muchachos más jóvenes, más chicos, y de la misma edad más o menos de los que ya existían. Entonces, entramos al coro, mis amigos, mis hermanos, etc. Y ahí nos dicen, bueno, pues alguien tiene que ser director y todo el rollo. Y yo, muy chucha cuerera y todo, pues yo soy director. Total, pues yo no sabía ni cantar ni nada, medio aporreaba la guitarra, era de esos charritos montaperros, ¿no? Le daba la guitarra y cantaba un poquito. Y entonces nos empezamos a abocar, a buscar canciones para poder cantar, pero que no fueran las mismas que cantaran los de los otros coros, eran 2 coros, que llevaban guitarras y eléctricas y batería y teclados, y estaban muy bien formados esos 2 coros. Y nosotros, y pura guitarra valenciana, un niño que tocaba la melódica, y los demás pues tocaban triángulo, tocaban las claves, etc. Muy rústico, muy rudimentario todos nosotros. Pero fuimos a encontrar unas canciones muy bonitas en una parroquia que se llama La Lupita, que está ahí en la calle de, creo que es Velázquez de León o algo así, en la colonia San Rafael. Ajá. Entonces, habíamos ido a algunas misas ahí, y entonces había unas canciones muy bonitas. Fuimos a hablar con el director del coro de ahí, le dijimos que si nos permitía utilizar las canciones que usaban ellos, y con mucho gusto dijo, claro que sí, son canciones para todo el que quiera cantarlas, llévenselas y te voy a enseñar cómo y todo esto. Total, me enseñó en la guitarra a cómo tocar las canciones. Entonces cuando llego yo, pues yo era el que sabía las canciones y sabía cómo entonarlas. Entonces, no, tú cantas, tú eres el solista. Y a mí se me subían y se me bajaban los colores porque yo era muy tímido. Entonces lo que hice fue poner, éramos como 60 y tantos chamacos en el coro. Puse a todos adelante de mí y yo me senté en una silla con mi guitarra atrás, el micrófono para poder oírme, y todos adelante cubriéndome para que yo no me viera, porque me daba pena que me vieran. Entonces empiezo yo a tocar y todo el rollo, y así empezamos a cantar nuestras canciones. Total, un día los condenados, cuando vieron que yo era muy penoso y que siempre estaba atrás, y entonces yo me ponía a leer mis canciones, estaba ahí tocando. Y un día de pronto, cuando nos suben a la parroquia grande, porque empezamos en la capillita, nos pasaron al templo grande. Un día que ya vieron que jalábamos mucha gente, la capilla siempre se llenaba y todo. Y un día estando tocando ahí, los malvados se abrieron, se pusieron de acuerdo y se abrieron. Y entonces se hicieron a un lado, y yo clavado en mi música acá con mi guitarra. Y cuando termino de cantar, levanto la vista, y toda la gente aplaudiendo, los parroquianos estaban ahí. Y a mí se me subían y se me bajaban los colores. Pero eso fue parte de lo que me enfrentó por primera vez con un público, entre comillas. Y me gustó la sensación, pero al mismo tiempo me seguía dando mucha pena. Luego, cuando entro yo a estudiar publicidad, ese fue mi primer enfrentamiento con un público. Cuando yo entro a estudiar la publicidad, me decían mis compañeros, tú tienes voz de locutor, tú vas a leer los comerciales y las campañas y todo esto, y los vas a presentar a los sinodales. Entonces me lanzaban al ruedo a presentar yo las campañas y a grabar las campañas. Y ahí fue donde yo empecé a sentir ya la inclinación artística. Pero yo estudié, soy licenciado en publicidad con un diplomado en cinematografía. Yo no iba para artista. Entonces, toda mi primera parte
empiezo, un día me dice mi papá, porque me había quedado yo sin trabajo en una ocasión, me dice mi papá, oye, pues tienes que encontrar trabajo. Le dije, pues me gustaría encontrar trabajo en producción, porque pues yo estudié algo de producción y todo esto. Y me manda con un amigo de él llamado Rubén Broido. Rubén Broido estaba montando en aquella época Amor sin Barreras, con María Medina y Alberto Castro y Luis Torner, que eran las 3 estrellas de aquella producción. Entonces yo llego, busco al señor Broido, le dije, pues yo vengo a buscar trabajo. Ah, sí, mira, espérame, fulano de tal llamó a alguien, todo esto. Él viene a buscar trabajo, es hijo de mi amigo Carlillos, periodista de cine, mi papá. Entonces, llévatelo y a ver en qué lo puedes colocar. Y entonces ya me llevó, pero resulta que el otro entendió que yo andaba buscando un trabajo de cantante, de bailarín o de lo que fuera, y yo andaba buscando un trabajo en producción. Entonces me lleva a hacer una audición de baile y me lleva a hacer una audición de canto. Y yo pues cantaba, pero pues lo de la iglesia. Y el baile, nada, ¿no? Entonces, no, pues no funcionas. Pero ahí en el canto me oyó un muchacho llamado Germán Pliego, ya en paz descanse. Germán Pliego me oye. Y cuando termino yo de hacer la audición de canto, se me acerca y me dice, oye, ya vi tu audición de baile, no bailas nada, no eres bailarín. Es un palo, sí, ¿no? Sí, no, yo tenía 2 pies izquierdos. Me dice, oye, pero oí que cantas y tienes voz grave. Y yo estoy montando ahorita una obra de teatro que se llama El Hombre de la Mancha. Entonces necesito cuerda grave para los coros. Y no tienes que bailar, nada más quiero ver cómo actúas y todo. Ya te vi que hiciste tu audición de actuación, funcionaste, te vi bien. Me gustaría ver si quieres entrar a trabajar en El Hombre de la Mancha. Allá no tienes que bailar. Allá los pasos de baile son sencillísimos, los puede hacer cualquiera, pero aquí sí tienes que ser bailarín. Y dije, bueno, pues total, ¿no? Le dije, aunque yo ando buscando trabajo de producción, pues me ayudas con la producción, me dijo. Le entramos. Le entramos y ahí voy. Total, llego yo allá y es la primera vez que me enfrento ya a un público en El Hombre de la Mancha. En ese mismo inter de los ensayos y todo esto, mi papá me había estado llevando, como no tenía el trabajo, me llevaba a hacer algunas extreadas, algunas cosas así, pero resulta que no me agarraban de extra, me daban un papelito. Entonces yo en cine siempre hice papeles, nunca hice extras, nunca fui extra. Me sacaron mi credencial de extra, pero siempre hice papeles y saqué la credencial de la ANDA porque mi padre era socio activo y yo entraba directo como socio administrado. O sea, obvio. Sí, entonces, igual sigue siendo en estas épocas. Sí. Entonces, hago mis primeros papelitos. Una película que se llamó Ratas del Asfalto, en Picardía Mexicana, en Cascabel, esas producciones de aquellas épocas, Víbora Caliente. Hago mis primeros papeles y me gusta. Ya me siento como que cómodo delante de las cámaras. Y ya había un gusanito ahí. Yo traía ya digamos que la herencia. Mi madre era actriz, mi papá era actor también, además de periodista. El caso es que me empieza a gustar y cuando llego yo a la obra de teatro y empiezo a aprender canto, porque Germán, que fue el que me llevó, me dice, tienes buena voz, pero no la tienes educada, entonces necesitas educar la voz. Y me manda con el que fue mi maestro de canto, maestro también de actuación, que se llamaba, en paz descanse también, Enrique Jasso Mendoza. Él daba clases en la Escuela Nacional de Música y daba clases en el Conservatorio Nacional de Música. De hecho, hay una placa ahí en el conservatorio, que creo que es la única que existe para un maestro de canto en el conservatorio, recordándolo a él, porque ha sido el mejor maestro de canto que ha tenido el conservatorio. Entonces, ahí está su placa en el auditorio, creo que se llama Silvestre Revueltas, en el auditorio. Ahí está su placa. Entonces, yo iba a tomar como cachirul unas clases en la Nacional de Música y otras en el conservatorio. Ahí es donde yo aprendo a cantar, empiezo a cantar ópera y junto con la ópera, bueno, estaba yo haciendo comedia musical, que era El Hombre de la Mancha, pero de pronto un día me llaman para volver a la publicidad, porque había metido yo currículums para trabajar como publicista. Me llaman para volver a la publicidad y entro a trabajar en Discos CBS, que ahora es Sony Music. Sí. Entro en el departamento de publicidad, allí a la gerencia de publicidad,
y me doy cuenta de que ya no estaba yo a gusto. Después de casi 8 meses de estar ahí, ya no me sentía yo a gusto. Ya habías probado la tenía mieles, horario, sí. tenía jefes y detestaba yo eso. Sí. Entonces me salgo de Disco CBS y me digo, no, pues me quiero dedicar ya a esto. Pero a lo mejor quiero hacer producción. Entonces un día renuncio ahí a Disco CBS, llego a la casa y me dice, papá, ¿y es aquí? Entonces, tú sales hasta las 6 de la tarde, ¿no? Y llego a comer. Le dije, acabo de renunciar. ¿Cómo que renunciaste? Tenías muy buen sueldo, estabas muy bien, estabas en la agencia de publicidad, llevabas muy buen paso. Tenía yo 26 años y ya estaba yo en la agencia de publicidad de una disquera de la más importante de México. Me dice, llevabas muy buen paso, ¿por qué renunciaste? Y pues ya no quiero tener ni horarios ni jefes, no me siento a gusto. Pues, ¿qué quieres hacer? Le dije, pues no sé, pero voy a pensarlo en estos días, me voy a tomar un tiempo sabático. Entonces me tomo el tiempo sabático y a las 2 semanas ya estaba yo como león enjaulado en mi casa porque me sentía improductivo, no sabía yo ya qué hacer, me sentía yo inútil. Entonces me dice, pues vamos a buscar trabajo con mis amigos del cine. Entonces tenía muchos amigos que eran directores, productores, etc. Vamos a los Estudios América y allí en los Estudios América estaban las películas en rodaje, pues ya estaban ya con todo su personal. Y las que iban a entrar apenas en filmación, todavía no estaban contratando gente. Entonces, pues bueno, pues vámonos a comer, ya regresaré cuando empiecen a contratar gente. 2, 3 semanas después iban a empezar a contratar. Llegamos al comedor de los estudios y ahí mi papá se encuentra con el maestro Álvarez, con Fernando Álvarez. Nos encontramos ahí con él en el restaurante. Y empiezan a platicar y empiezan a hacer memorias, nos sentamos a comer ahí con él y todo. Y en la plática me oye el maestro Álvarez, me dice, oye, tienes buena voz, ¿no te gustaría hacer doblaje? Y yo, pues, ¿qué es eso? ¿A quién hay que doblar? Depende, ¿no? Y entonces pues, me invita a doblaje y voy a doblaje. Dice, aquí están a la vuelta de los estudios, estábamos a la vuelta de Oruga. Oruga estaba ya a la vuelta de los a la vuelta. Sí, ahí exactamente. Entonces salimos, nos fuimos ahí a Oruga y nos encontramos primero, el primero que así reí, saludaba. Yo en las convenciones hago esto medio caricaturesco, pero la realidad es que entramos y oigo, Carlillos, ¿cómo estás? Qué gusto. Luis Manuelito, no sé qué, era Luis Manuel Pelayo. Entonces ya saluda, mira, mi hijo Carlos, no sé qué. Y luego Carlos Petrel también saluda a mi padre porque sale. Entonces, pues los voces sopotas, ¿no? Y 2 grandes actores. Maravillosos ambos. Entonces, ya nos quedamos ahí platicando y demás, y que pues que vamos a ver si mi hijo y todo. Y como yo ya traía... Espérame. Claquetazo. Yo ya traía trayectoria. Un claquetazo, sí. Traía trayectoria yo ya de teatro, de cine, de cosas de televisión que había yo hecho. Pues yo ya sabía más o menos actuar, ¿no? Ya estaba. Bueno, el teatro te da unas tablas gigantescas, tú lo sabes, ¿no? Sí. Como actor de teatro tú lo sabes. Entonces, el hecho de que yo ya fuera actor, me dice el maestro Álvarez, pues nada más es cosa de que aprendas la técnica del doblaje si te gusta y vente a aprender aquí. Entonces empiezo yo a ir todos los días a las 9 de la mañana, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Empiezo yo a ir a aprender el doblaje. Y mis maestros, Luis Manuel Pelayo, Carlos Petrel, el maestrín Álvarez, de actores, estaba además de Luis Manuel, de los que trabajaban ahí, Luis Puente, estaba Víctor Guajardo, que iba a trabajar también ahí, tenía una serie con el maestro Álvarez. O sea, pura gente, Antonio pesada, Raxel, ¿no? Sí, o sea... Ya, gente puro tiburón del Puro doblaje. tiburón, puro tiburón. Entonces, de hecho, yo me acuerdo mucho de que cuando estaba Luis Manuel trabajando, me decía, ven acá, joven galán, y me paraba ahí junto a él en el atril, me pasaba el brazo por encima, me decía, mira, yo marco así y así asado, fíjate lo que voy a hacer ahorita. Y entonces me enseñaba dónde hacía las pausas, primero le daba una pasada, lo oía, marcaba pausas, ponía sus indicaciones de que esto es más lento, esto es más rápido y todo, y me enseñó a hacer todo eso Luis Manuel. Y bueno, pues el gordo Álvarez Bianchi, que también era gran maestro, amigo también de mi padre, porque todos trabajaban en cine, y mi padre era periodista de cine, entonces a todos los conocía precisamente del cine y del teatro, que
también hacía cosas de espectáculos mi padre en sus reportajes. El caso es que me empiezo a quedar y me empiezo a quedar y me empiezo a quedar. Y un día el maestro Álvarez me dice, te voy a hacer una prueba. Yo creo que ya puedes. Yo, no, maestro, no, no, sí, yo creo que ya puedes. Y me empieza a dar papelitos pequeños, un dobletito, un tripletito, cositas así. Y yo me empecé a sacar los papeles. Y un día me dan un llamado de un loop en la serie que estaba dirigiendo el maestro de Dancing Days. Hoy hago mi loop. Y al día siguiente, de pronto, no, a la semana siguiente, porque llevaba cada semana la serie, me dan un llamado y me dice mi mamá, que tomó la llamada del delegado, que tenía 2 loops. Entonces yo dije, pues ha de ser un doblete, 6 de un personaje y 2 de otro. Y 2 más, un doblete. Y cuando llego, no Eran 62, 62 loops. Un loop contiene 25 palabras, incluidas las reacciones. El caso es que llego yo, oiga, no, maestro, ¿cómo que? Lo puse al final porque ya era en la tarde, y se lo puse al final para poder ayudarlo. Le di un loop en el capítulo pasado, pero resulta que este personaje se convierte en uno de los estelares. Era una telenovela brasileña. Y la estelar era Rocío Garcel, que doblaba a Sonia Braga, y yo era el coestelar porque era el novio de Sonia Braga, y era doblado por un actor brasileño muy conocido allá que se llama Antonio Fagundes. Entonces, me dijo el maestro, estoy seguro que lo va a sacar, nada más. Y como decía, entréguese, Carlitos, entréguese, me decía el maestro. Y entonces, sí, maestro, sí, maestro. Y me ayudó el maestro y Rocío, me ayudaron muchísimo a poder sacar mi papel. Porque te acuerdas que antes se grababa todos juntos en el atril. Definitivamente. Entonces estaba ahí Rocío, estaba... Sí, nos llegábamos a juntar un montón. 8 o 10 en el Sí, atril. Ahí, era un verdadero relajo. ahí éramos todos, ¿no? Entonces, todos. todo el mundo atento a lo que hacía el otro, porque guay de aquel que no entraba o se tropezaba, que echaba a perder el look de todos. De ¿no? todo, se había que repetir todo. Todo. Entonces, me acuerdo. a fuerza tenías que estar al tiro. Entonces, así fue como empecé a foguear con toda esa gente, puro tiburón. Y estuve casi 4 años trabajando ahí en Oruga. Después de Oruga, ahí es donde empiezo, me da la oportunidad de hacer mi primer estelar, el Güero González Garza. Ajá. Y bueno, ya de ahí emigro a Cinza. Llego a Cinza, ahora sí que dotado por gracia de Dios, de amistades de mi padre, porque también estaba dirigiendo ahí Narciso Busquets. Y el director, el dueño de Cinza, era Carlos David Ortigosa, también amigo de mi papá. Todos eran amigos de tu papá. Sí, entonces yo llego allá, ya no me presentó mi padre, como al principio, pero el nombre de mi padre era un ábrete sésamo, era la llave de cualquier cosa, porque todo el mundo quería a mi padre. Entonces, cuando llego yo a Cinza, llego con la delegada, Cuquita, y Cuquita, ay, sí, tú eres hijo de Carlillos, ¿cómo no? Ven, te voy a presentar con Narciso. Y yo le digo, ¿por qué con Narciso? Es que si Narciso te da la bendición, estás adentro. El Narciso era maravilloso. Era la barrera infranqueable Sí, de él Cinza. estuvo también, si mal no recuerdo, en teleespeciales. Eso fue después del Cinza. Sí, porque a mí me tocó con él. Ah. Me tocó con él en teleespeciales. Narciso era maravilloso, pero era... No, Cuidado. era parecía de 2 metros de alto y 2 metros de ancho, ¿no? Sí. Y la vocesota que tenía, ¿te acuerdas que eran salas de squash? Eran canchas de squash acondicionadas. Pues Narciso, te acuerdarás que hacía retumbar la sala cuando hablaba. Sí. Tenía un vozarrón. Impresionante. Pero era fuera de serie el hombre. Sí. Entonces me lleva Cuquita, con Narciso. Y le dice, Narciso, mira, un actor, no sé qué. Él es hijo de Carlillos. ¿Cómo está tu padre? No sé qué. Me recibió con mucho cariño. Él ya ha hecho doblaje, le dijo Cuquita. ¿Dónde has hecho doblaje? Entonces le digo, en Oruga. Se me queda viendo Narciso y dice, Oruga. Aquí sí se hace doblaje. Sí, señor. Siéntate ahí. Ahorita te llamo y te hago una prueba. Entonces yo me fui y me senté ahí en las butacas que había hasta atrás de las salas de Cinza. Entonces llego, me siento
Y ya, pasó, estaban haciendo una serie que se llamaba El Submarino, me acuerdo perfecto. Total, cuando terminan de hacer eso, al final, me dice, a ver, te voy a probar. ¿Ya has hecho doblaje? Sí, señor. ¿Qué has hecho? Pues ya había hecho yo Estelares en Oruga, había hecho la serie de TJ Hooker, había hecho Los Magníficos, había hecho Robin Hood, o sea, ya tenía yo papeles estelares. Pues he hecho tal y tal cosa. Y me dije, ok, bueno, vamos a ver. Entonces, apréndete, mira, este es tu mono, ese pelirrojo que ves ahí, aquí está, este es el loop al que vamos a hablar. Apréndetelo y ahorita grabamos. Sí, señor. ¿Cómo hacíamos en Oruga? Pues veíamos al principio las primeras palabras del loop. Y ya, luego bajareabas y leías el texto, y todo lo. Entonces le doy un ensayo, y yo queriendo lucirme con Narciso. ¿Ya lo tienes? Sí, señor, ya lo tengo. Ya me había aprendido las primeras. Ok, graba. Y pum, que me apaga la luz del atril. Y yo... Es lo que hacía él te apagaba la luz. Me apagaba la luz del atril. Sí. Graba. Y entonces pues dije lo que me había aprendido al principio, dije lo que pude después y todo eso. Me vuelve a aprender la luz y me dice, pues no que ya tenías el loop. Dijo, sí señor, pero me apagó la luz. Entonces se me queda viendo y me dice, esto se hace viendo a la pantalla, no al papel. Y peguen así, pero así unas manotas de ¡paz! Sí señor, apréndetelo. Le di 3 pasadas, me dio 3 ensayos y me lo aprendí casi de memoria. En los nervios, yo creo que me hicieron aprenderme el loop aquel. Y lo aprendí casi de memoria, ya lo puse y, ok, vamos al que sigue. Y empezamos a hacer ya, me hice una prueba como con unos 15 loops. Y ya después de que termino de hacer mis 15 loops, así como con las uñas, de arañado el atril, me dice, ok, sí tienes idea, voy a empezar a dar llamados. Y entonces le dice a la que era su asistente, era Sarita Morales, Sara, me lo pones para mañana ahí en un papel que tengas, no sé, 8 o 10 loops, ponlo para que empiece a venir a foguearse conmigo. Sí, ¿cómo no? Ya. Y entonces ya, de ahí empecé en Cinza, luego vino la huelga y luego ya se hizo Telespeciales. Así es como llego yo al doblaje. Mira nomás, La historia, ¿no? qué historia tan interesante. Telespeciales, ahí estuvo Narciso. Yo me inicié también en telespeciales. Ah, pues ahí es donde estaba la crema innata. Claro, la crema innata. Ahí tenías que dar lo que comúnmente llamamos en el doblaje horas nalga. Ajá. Sí. Bueno, yo no tengo mucho de eso, pero yo hacía sala. Y yo llegaba a hacer sala desde las 9 de la mañana. A veces me quedaba sin comer por seguirle. Yo no me retiraba hasta las 6, 7 de la noche, desde Azcapotzalco hasta Telespeciales. Y órale, aprender la técnica, porque lo demás tú y yo ya lo traíamos. Ya éramos actores, eso ya lo teníamos. Éramos actores. Y ahí veía yo a Narciso, veía a tantos directores. Estaba Narciso, en esa época que dirigía Narciso, estaba Jorge Sánchez Fogart. Sí, ahí estaba Sánchez Estaba dirigiendo también ¿cómo se llama? Armando Coria Padre. Sí. Estaba dirigiendo ahí. Que es músico. Es más, su hijo está en el doblaje como director también. Caray. ¿Qué? ¿Tejedo? Lalo Tejedo. Estaba dirigiendo Lalo Tejedo ahí. Sí. Estaba dirigiendo Gloria Rocha, la madrina. La madrina Gloria Estaba Rocha. dirigiendo Carlos Rotzinger, también ahí dirigía. Estaba dirigiendo, si no mal recuerdo, Había tantos directores. Andrea Coto estaba dirigiendo. Andrea ahí. Coto, de la dinastía de los Soler. Así es. De la dinastía de los Soler. Gran Andrea actriz Coto. y gran directora. Sí, yo tuve mucho contacto con ella. Y la verdad fue maravilloso Telespeciales. Ahí se hacía doblaje. Ahí se hacía doblaje. Porque ahí te hacía la técnica, es tan difícil. Sí. Bien, ya hablamos de los inicios de tu carrera, tu primer acercamiento con el doblaje, pero una pregunta que no viene aquí. Porque para mí es interesante, yo te la quería preguntar, tú tienes cuentas, has sido la voz en muchos comerciales, mencióname unos 3 comerciales en los cuales te has quedado con la cuenta, 3 comerciales en los que más te han encantado, ¿verdad? Y que se quedaron en el gusto del público, que aún lo recuerdan. Creo que uno de ellos es, no lo sé. Sí, es una cuenta en la cual estuve durante 24 años. Siendo locutor institucional de...
¿Cómo y decía, entonces? confía en máxima protección anticaries. Era uno de los remates que hacía yo. Y junto con después me llegó la cuenta de donde decía, suave como el amor de mamá. Sí, era también una cuenta en la que por ahí se escucha una expresión, ¿no? Ahorita soy suave Sí, como el amor sí. de mamá. Está en las galletas, unas galletas así ricas como el amor de mamá, algo así, ¿no? Entonces ese era el eslogan de Y eso. Otra que recordará la gente era aquella que decía, no salgas sin ella. También fue cuenta durante muchos años, veintitantos también. Otra que me gustaba mucho grabar y que recuerdo con mucho cariño decía, y comes mejor, pagando menos. Era también cuenta mía, que la manejé también veintitantos años. Y una que seguramente muchos de los chavos que nos estén viendo recordarán en América Latina que decía, nuevo de... Sí, era otra de esas cuentas que manejaba yo dentro del mundo de la publicidad. Y en la actualidad estoy todavía grabando una cuenta con la que tengo muchos años, donde hago al dulce rojo de los... y hago al institucional también. ¿Tú eres el dulce rojo? Sí, soy el compañero del cabeza de cacahuate. Ese El dulce rojo. ese que abre... Ese que abre la puerta de la cocina, ¿no? Bueno, de Sí. los gabinetes. Aviéntate tú. Sí, métete tú. Me contestan, ¿no? Y luego lo trae en el bol y le dice, oye, ¿no tenías un platón más chico? Porque le cuelgan las patitas y todo eso. Es maravilloso. Es de parte veras. de eso. Sí. Y hubo una cuenta que me gustó mucho, y además de que me gustó mucho, duré muchos años en esa cuenta, que fue... Y recordarán aquello que decía, únete al reto y deja que tu sabor decida. Esa cuenta fue para mí maravillosa, porque era en la época en la que se hacían decenas de comerciales. Grababa yo decenas de comerciales de... Entonces me dio a ganar buen dinero, con lo cual yo pude comprar mi casa. Sí, gracias a la cuenta de... yo pude comprar mi casa. Porque se grababa mañana, tarde, moda y noche durante todo el reto. Entonces yo estaba grabando no por igual a mensual, sino grababa yo por comercial, de radio y de televisión. Fue un arreglo al que llegué yo padrísimo con la empresa que llevaba el reto. Entonces a mí me fue de maravilla, que era BBDO, la empresa. Y yo había tomado primero en Publicidad Ferrer, después emigré a Leo Burnett y después de Leo Burnett a BBDO. Que fueron tres Eran las agencias. agencias con las que tú te manejabas. Las Leo agencias de Burnett publicidad. Sí, eran agencias de publicidad que manejaban la cuenta de... Y bueno, las otras que las conservé también. Son cuentas que, bendito a Dios, duré muchos años, porque cuando se casa un locutor institucional con una cuenta y lo identifican con él, pues ya te conservan hasta, Claro. hasta algún día que deciden cambiar. Por ejemplo, en el caso de... cambiaron de estrategia creativa, también... ahí la perdí la cuenta porque, bueno, nos están viendo en Latinoamérica, perdón por lo que voy a decir, compañeros, pero así fue. Llegó un locutor y este locutor resulta que pues cobró una... Miseria. Sí, una cosita así de nada, ¿no? Yo tenía un arreglo que no hice yo el arreglo directamente, más bien, lo hice yo directamente, pero no fue algo que yo pedí, sino es algo que me dijo, te ofrecemos esto. Y yo dije, va, porque estaba muy bien el arreglo. Entonces grabábamos todas las marcas de Oral Care y grabábamos suavizantes. Y eso entró en un arreglo que se hizo y me pagaban muy bien, porque me pagaban México y América Latina. Entonces era una cuenta muy buena. Yo no puse el precio, lo puso directamente. Me pareció magnífico, yo lo acepté y entonces grabé durante muchos años. Esas cuentotas ya no existen. No, ya no. Ya casi ni se anuncia. Ya casi tampoco se anuncian, más que de repente campañas así muy esporádicas. Yo ya ni he visto comerciales. Ya muy poco.
Creo que nada más en lo que... Yo lo que veo, Carlos, es que ahorita las cuentas es muy difícil conseguirlas. Sí, ahorita hay muchísima competencia. Yo nunca pude conseguir una, a excepción de en Estados Unidos. Pero pagaban bien. Sí, pero no hice mucho en realidad porque fue muy poca la contratación. Si pagaban bien en aquella época, pues yo decía, ¿qué ole, me están pagando esto? Pero nada más para... fue lo único que logré hacer en cuanto a tener alguna cuenta. Posteriormente ahorita, y tú lo sabes, ¿no? Ya es muy difícil para un actor. Sí. Muy difícil el tener una cuenta y dada también la enorme competencia que hay. Enorme competencia. Eso es lo que yo principalmente porque voces veo. buenas hay muchas. Tú tienes una tesitura, un timbre de voz, ¿verdad? Único, extraordinario, Pues lo cual te abre sea, las puertas. Gracias a Dios. ¿Y sabes qué me dio eso? El manejo de la voz. La técnica de canto. La técnica de canto es la llave de eso. Yo, como te digo, yo desde chavillo pues ya tenía voz grave, con eso nace, eso no es gracia mía. Pero había que educarla. Había que educarla. Eso sí ya fue gracia del maestro que me enseñó a modular la voz y a irme tanto para agudos como para graves. Entonces me dio la posibilidad de manejar tanto tesitura aguda como tesitura grave y tesitura media, obviamente. Entonces, ya sea que me dieran un papel de un villano, de una voz lo podías graciosa, hacer muy etcétera, fácil, sí, claro. o un galán joven y todo el rollo, igual lo podía hacer, o una caracterización de una voz, como me ha sucedido, que ahorita, por ejemplo, que es una caracterización que no tiene nada que ver con mi voz, o un Goofy, por ejemplo, que también es otra caracterización, Sí, claro. y que la gente no identifica a Goofy con el M&M rojo, ni a Goofy con Alf, que es otra caracterización. Entonces, son caracterizaciones muy disímbolas que gracias al estudio del canto yo logré hacer, ¿no? Claro, a la educación de la voz. Cuando yo estudié mi carrera también tuve 3 años de educación de la voz también, ¿no? Agudos, graves, medios, Sí, y todo lo vas columna de manejando. aire, y sobre todo que resonadores, yo me todo eso. dedicaba a la declamación. Claro, pues sí. Entonces todo eso te sirve. ¿Y a quién le declamabas? Digo, le reclamabas. Uy, mira, fíjate, es curioso, voy a hacer aquí una pequeña pausa. Cuando yo empecé a dedicarme a la declamación, fíjate que la declamación tenía muchísimos adeptos, sobre todo las mujeres. Sí, yo a las sí, mujeres sí. las enamoraba con poemas. Ajá, Y tuve muchísimas hasta novias, la fecha, demasiadas, sí. ¿no? Yo soy bien Pero presumido qué con veras las que novias. te van a oír, No, que me bastantes hijos. escuchen, pues que... Mira, Se van a enterar. las Las cosas enamoraba oscuras. con poemas. Y muchos de ellos se los decía yo al oído, ¿eh? Así. Y les decía... Cosas pero raras, ¿eh? es que mira, una mujer, cuando quieres enamorar o quieres decirle palabras dulces, el oído izquierdo. El oído izquierdo es el que mejor percepción tiene o recepción en cuanto a una voz grave, así. Pero le hablas al oído, así. No, olvídate. No, hombre, se ponen. No te hablo yo al oído porque... No, yo no me pondría, yo no trabajo la línea blanca, ¿eh? ¿Cuáles son los 3 personajes en la línea blanca como si estuvieras en... Paguen abonos chiquitos? ¿Cuáles son los 3 personajes con los que te encuentras más agradecido? Más agradecido. Bueno, aquí necesariamente tendría que entrar Piccolo. Piccolo, que es el personaje de Dragon Ball, al cual me invitó la madrina, Gloria Rocha, para trabajar con ella en Dragon Ball. Piccolo sería uno, el otro sería Woody, de Toy Story, que es un personaje que también me dio mucha satisfacción de que a la gente se le quede en la memoria, y sobre todo a los niños, y ahora ya son adultos. Y ese personaje de Woody también, a ese me llamó, y ese yo llegué por una mera equivocación, porque a mí me habían llamado para hacer a Buzz Lightyear, hacer el casting de Buzz Lightyear. Me llamó Don Pancho Colmenero. Entonces yo llego a hacer mi casting de Buzz Lightyear. Y pues me esmeré en decir, al infinito y más allá. Es que eso era lo que decía, ¿no? Y yo pues ahí ensayé y todo eso. Quería hacer Buzz Lightyear. Pero antes de irme me dice Don Pancho, dice, oye Carlos, antes de que te vayas, tengo ahí un personaje, iba a venir otro actor, pero ya no va a llegar, ya me avisó que ya no llega. Y para no dejar incompleto el casting, pues quiero mandar las voces completas, me faltaría uno nada más.
¿por qué no me ayudas poniéndole una voz ahí, la que tú quieras, a un personaje que me falta? Pues, ¿cuál, don Pancho? Pues mire, es ese vaquero flaco. Y aparece Woody. Le digo, oiga, don Pancho, pero ese no me va para nada, ¿no? Pues está, veanlo, está flaco, cara de silbido y todo, ¿no? Ponle la voz que quieras, ¿no? Te vas a quedar, nomás es para no mandar incompleto el casting, que vaya completito. Bueno, pues entonces hago yo el casting y hago la escena esa de donde están abajo del tráiler, donde le gritan, ¿no? ¡Vos! ¡Eres un juguete, un personaje ficticio! ¡Un juguete para niños! ¡No eres un guardián espacial! ¡Eres un juguete! Y entonces hago con eso el casting, ¿no? Y ya, lo hice así ya. Pero pues yo quería quedarme con vos. Total, me llaman a las 2, 3 semanas. Maylet, que estaba ahí en Estrellita. Maylet, Carlos, fíjate que te quedaste con el casting que viniste hacia. Yo pensé que me quedé con el astronauta. ¿Tienes llamado para tal día? Creo que un jueves a las 9 de la mañana con don Pancho. Sí, total, llego yo. Y resulta que ya, ¿qué tal, don Pancho? Buenos días y todo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Pues te quedaste en el casting y todo. Muy bien, no sé qué. Pues a ver, pues vámonos a Loop fulano, Lorenzo, que era el ingeniero de audio. Y pum, aparece el vaquero flaco, ¿no? Yo dije, oiga, don Pancho, pero este no es el que yo vine a hacer casting, ¿no? Es el astronauta. Pues, ¿qué crees? Que a la gente allá en Estados Unidos les gustó tu voz del vaquero. Entonces te quedaste con él. Y pues empecé a grabar el vaquero. Claro, yo ahí a la hora de que platico en las convenciones, digamos que lo enriquezco. Y claro, hay que enriquecerlo, la anécdota, ¿no? Que, la anécdota. le digo a don Pancho, pues no me va y todo eso. Pues, total. Y empecé a hacer a Woody. Ese sería un segundo personaje al cual le tengo mucho cariño, que ha sido influyente en mi carrera. Primero Piccolo, Woody. Woody, yo te digo el tercero. ¿Cuál? Alf. Exacto. Exacto. La voz de Alf. Ah, sí. Exactamente. Ese soy yo. Y ese personaje tampoco lo iba a hacer yo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas una vez en una convención de la TNT en el Centro de Convención Tlatelolco? Sí. Que se te armó el escenario. Ajá. Y salió Alf. Salió un increíble. Muppet ahí, sí. Salió el Muppet ese de Alf. Y tú hablaste como él, claro. Tenías que hablar. ¿Cómo jalaste gente? Estaba entrevistando supuestamente ese Puppet. Sí. Estaba entrevistando, no me acuerdo quiénes eran, pero creo que era Christine Bird, era Patti Acevedo y Enzo Fortuni, a los que le tocó a Alfa entrevistar. Entonces, pues el muñeco, el entrevistador, hacía una especie de, Sí, claro. como tú me estás entrevistando a mí, y el muñeco les preguntaba y bromeaba con ellos y todo esto. Y se hizo una dinámica muy bonita, tuvo mucho éxito. Sí, tuvo mucho éxito. Fue la esa única vez que se presentación. presentó en un escenario. Ahí. Sí. Alf, maravilloso el personaje de Alf. Ya muchos años dentro de lo que es pues la televisión. Muchísimos años esa serie. Pegó demasiado. En el 88. Más La o doblamos en el 87 y se pasó a finales del 88, principios del 89, empezó a transmitirse Alf, la primera temporada. Pero ahí vemos dos voces. La primera voz es la mía, yo hice la primera temporada. Luego me regresé a vivir a Miami porque estaba yo viviendo en aquella época en Miami. Por eso te digo que no me iba a quedar yo con la voz de Alf. Yo regresé porque falleció mi abuela en esa época. Entonces regresé a México para los funerales de mi abuela. Y un día me fui a reportar, dije, bueno, en lo que estoy aquí, todo el rollo, me voy a reportar en doblaje. Llego a doblaje, me dice Andrea Coto, me dice, oye, ¿me acompañas a ver una serie que voy a empezar a dirigir para que me ayudes a hacer el casting? Pues solamente te acompaño. Y le empezamos a verla, eran Betamax, los cassettes eran Betamax, ¿no? Y entonces ahí estábamos viendo la serie. Y este mono feo, ¿quién lo va a querer ver? El caso es que ya le sugerí ahí varios nombres de actores para que hicieran el personaje de Alf. Y me dice, bueno, ¿y por qué no lo haces tú? Y dije, porque yo me voy a regresar a Miami, yo voy a estar aquí nada más un mes. Pero pues no hay tantos capítulos, según me parece, hay así como, no sé, 20, 25, 28, una cosa cuando mucho. Y haríamos 2 capítulos diarios. Y le dije, pues si es así, pues me la echo. Si no, pues, a ver, déjame hablar. Y habló a producción de telespeciales, y eran telespeciales.
habló a producción, le dijeron que solo había 28 capítulos y que parecía ser que no había tenido éxito en Estados Unidos y que nada más iba a doblar esa temporada. Entonces dije, bueno, pues está bien, me la he hecho. Y entonces le dije, pero déjame cambiarle la voz, porque la voz que traía originalmente era una voz que decía, hello Willie, what's the matter, huh? Y la risa era de, ¡oh, oh, oh! Así se reía originalmente Alf. Cuando yo trato de imitarla para conservar esa voz, pues sería como bobo en español, ¿no? Que decía, hola Willy, ¿cómo estás? ¡Oh, oh, oh! Y yo decía, no, se oye así, como que no me gustó. Y le digo a Andrea, déjame cambiarle la voz, ¿no? ¿Qué voz quieres? Pues total, pensé, para mí que era como un personaje negro del Bronx, ¿no? Despapalloso y respetuoso y todo el rollo, relajiento. Y entonces, para mí, el principal exponente de la raza negra es Louis Armstrong, el cantante de jazz. Y entonces Louis Armstrong hablaba así. Sí, Hablaba todo aguardentoso, si sí, recordás. aguardientoso. Y entonces yo trato de imitar la voz de Louis Armstrong y ponérsela a Alf dentro de la personalidad del muñeco, ¿no? De que cortaba las palabras y hablaba así. Y dejaba las cosas. Willy, no, estás equivocado. Tenía un ritmo muy especial el muñeco, ¿no? Y entonces le pongo la voz y dice, Andrea, bueno, pero no tan grave. Le dije, sí le va, pues, pero está chaparrito y todo, ¿no? Pues por eso, no, sí le va, es el contraste completo con el personaje, ¿no? Total, dice, bueno, vamos a mandarlo así el primer capítulo. Si le gusta al cliente, se queda. Si el cliente dice que no, vamos a imitar la voz del muñeco. Le dije, órale, va, me la juego. Grabamos el primer capítulo y le gustó al cliente la voz. Dijo, sí, le queda bien. Y entonces ya fue cuando empezamos a grabar con la voz de Alf, así. Que ha sido increíble. Pues a la gente le encantó esa voz. Sí, a todo el mundo. A mí también me gustaba, pero no pensé que fuera a pegar tanto. Pero hasta la fecha, por ejemplo, cuando he llegado a ir a Buenos Aires o a Bolivia, que ya están muy al sur del continente, resulta que a Alf lo siguen pasando. Desde que se estrenó en el 88, no han dejado de pasar a Alf hasta la fecha. Y la gente reconoce mucho a Alf. Y lo reconocen tanto que lo podríamos dividir entre Piccolo y Alf. Cuando voy de las voces que me piden que haga yo, cuando voy a convenciones para esos lugares. Ahí nos damos cuenta que el éxito también de un serial, tanto el de Dragon Ball, donde es a Piccolo, como el de Alf, mira, el serial tiene el éxito, pero la mayor parte de él es la voz. El doblaje tiene mucho que ver. El más claro ejemplo, Don Gato y su pandilla. El más claro ejemplo. Se hicieron 28 capítulos de Don Gato y su pandilla. Punto. No hay otra temporada. Tú preguntas en los Estados Unidos si alguien se acuerda de Top Cat. Nadie sabe quién es Top Cat. Pero en toda América Latina pregunta por Don Gato y vas a ver que todo el mundo se sabe todos los diálogos de Don Gato. Que si la novia de Cucho, que si la canción que le canta, que si Benito Bodoque, que todo el mundo se acuerda de Don Gato. Sí, pero es gracias al doblaje. La voz se la dio A Benito eran dos voces, Sergio Bustamante y Jorge Arbizu. Sí, Arbizu. Ese era Benito Bodoque. Don Gato era Julio Lucena. Sí, tiene Que razón. ese fue otro de los maestros que yo tuve. Sí. Julio Lucena y Víctor Alcocer y Víctor Mares. Que Víctor Mares es una bellísima persona que también me enseñó horrores para poder hacer bien el doblaje, cómo actuar, cómo encontrar los personajes y todo eso. Bueno, o sea, te estoy hablando de las superestrellotas de esa época. Claro, Y otro caso muy claro, el de Los Simpson, por ejemplo, en el que tú intervienes. Los Simpson tienen el éxito en América Latina, no nada más porque tienen muy buenas historias, sino porque ustedes le dieron un sello muy especial a cada uno de los personajes que interpretaban, ¿sí? Los Simpson es otro, a ti te ha traído viajando por todos lados el personaje del señor Burns. Por todo el continente. Sí, entonces ahí te das cuenta de la penetración que tiene el doblaje dentro del ánimo de la gente de habla hispana, desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Sí, definitivamente eso es. Y en lugares donde también hablan español, como España también, conocen la voz de Los Simpson con las voces de ustedes. Sí, nosotros cuando hacemos transmisiones llegamos hasta España, ¿verdad? Y desde España cada rato nos están mensajeando, ¿verdad? Y Carlos,
Vamos a ver. Ya me dio miedo. Videojuegos. Videojuegos, uy. Videojuegos. Yo trabajé en un videojuego igual que tú, en el mismo, ¿eh? ¿Ah, sí? A ver, yo vi por ahí algo de videojuegos. Enséñmelo. No le voy a decir el título, lo vamos a ver ahorita. Yo trabajé también en el mismo que tú trabajaste en videojuegos. A ver. No, hombre, que te vean a la cámara. Es Javi, es mi locutor. Sí. Está bien. Ok, sí, claro. Vean ustedes. Gears of War. Y la otra, De Dragon Ball, claro, la película de... Dragon Ball Z. Videojuegos. ¿Mm? ¿De qué manera los videojuegos han cambiado tu carrera? Uy, muchísimo. Uno, los videojuegos se trabajan de manera muy diferente a cómo se hace el doblaje. Porque en los videojuegos no tienes la imagen del personaje que vas a doblar. Ni te lo imaginas cómo es. Allá te dicen, pues es un orco, por decir algo. O es un soldado. Si acaso tienen una imagen del personaje y te dicen, mira, este es tu personaje. ¿Eh? Y ya lo ves y te imaginas cómo sería, te haces tú tu propia historia, o te platican más o menos, en la carta creativa te platican la historia del personaje. Pero es muy raro que te lo platiquen, Es ¿no? muy raro. Te vas dando cuenta, Conforme va la capacidad, transcurriendo. al ver los diálogos también. Sí. Tú en los videojuegos lo que haces es doblar contra una gráfica, porque no tienes la imagen. No Y tiene lo único nada. que tienes es la referencia del idioma original. Y basándote en esa referencia y en lo que te dice el director, es que aquí estás más en acción. Aquí te acaban de herir. Aquí estás viendo a lo lejos un campamento enemigo. Estas son las indicaciones. Y oyes lo que te está diciendo la referencia. Y tú tienes que transmitirlo con emociones. Exacto. Sin haber visto nada. Nada más tu imaginación, la indicación que te dio el director y la referencia que tienes de audio. Entonces tú en tu mente creas una imagen del soldado, ya tu personaje, que está viendo a lo lejos un fuerte, que lo va a atacar, que va a hacer esto, que va a hacer lo otro. Tú lo creas en tu mente, pero además el ritmo de trabajo es brutal, porque es un ensayo y ahí tú vas viendo en la gráfica dónde están las pausas, dónde sube, dónde baja, dónde se ríe, etcétera. Y a veces hasta sin A veces ensayo. sin ensayo. Porque te lo ponen Y grábale. y vas después del original, y vas después del original. Y no hay, porque ahí como te pagan por minuto, entonces no hay tiempo ni para tomar agua. Oye, ya ni la friegan. Vamos así, Sí, como así, vas. a ritmo. Y uno, y otro, y En otro, y el otro. de Gears of War, en ese, ¿a quién le diste la voz? A Damon Bird, digamos que es el mecánico, el inventor, el maestro en computación, y además es un personaje muy sarcástico, que esa es una de las cosas que me gusta. Y en un principio, cuando yo llego porque hice un casting para Damon Bird en el estudio que era DNA, donde se dobló, hice un casting para Damon Bird. Grabamos, no sé, 8,000 párrafos, hace cuenta, así, una bestialidad, ¿no? Sí, sí. Toda una semana, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche grabando, solo te levantabas para ir al baño y a la hora de la comida y regresabas y a seguir trabajando. Era una bestialidad de párrafos los que grababas. Les llaman líneas, pero son párrafos. Sí. Como si grabaras 8,000 loops. Entonces, así lo fuimos grabando. El director de esta primera entrega se llama Emilio Gallardo, que ahora está en España. Un querido amigo que le decía yo enano porque mide 2 metros. Y yo le decía enano. ¿Cómo estás, enano? Y el tipo de 2 metros. Nomás le daba risa. Le digo al enano, oye, ¿me das chance de cambiarle esto que dice aquí? ¿Qué le quieres poner? Alguna tarugada se me ocurrió. Como no se me ocurren, entonces alguna tarugada. Y le dije, pues se me ocurre decirle esto. Ah, pues está bien, vamos a hacer las dos cosas. La toma original y vamos a poner lo que se te ocurrió. Y ya el cliente que decida a ver cuál le gusta más. Y resulta que al cliente le gustaron la mayoría de todas las porquerías que yo le hice y de todas las bromas y de todos los chistes que le ponía yo. Sí, que se quede, sí, que se quede. Y total, el personaje adquirió llamémosle, una parte de comedia dentro de lo que él era sarcástico en el original, pero lo hizo un poquito más comediante y más burlón
y le puse algunas frases, ¿no? Como en alguno de los juegos que dice, uca uca, el que lo encuentra se lo emboruca, ¿no? Imagínate, eso no viene en inglés, ¿no? Eso viene en español, ¿no? Es que me hiciste recordar en Gears of War, me hiciste recordar cuando ya se pasó el videojuego a Pink Noise. A Pink Noise, ajá. A Pink Noise con Lalo Garza. Yo hice a Oscar. Ok. Oscar es un canijo, ¿no? Es un asesino. Imponente él. Perdón, pero me acordé de que estaba dirigiendo Mireia Mendoza. Y entonces me dice, mira Gabriel, llegó una escena en un momento, yo nunca lo había visto al personaje, nunca lo vi. Ajá. Pero me dice ella ya cuando vimos el perfil, o sea que me decía cómo iba todo. Llega un momento en que Oscar, ¿verdad?, dispara a un montón de enemigos, ¿verdad? Los mata a varios, ¿no? Y les dice, según el párrafo, el diálogo, les dice, buenas noches, su padre les da la bendición. Sí. A mí no me gustó. Y le digo, oye, tengo que decir esto. Me dice, pues ponle lo que quieras. Le dije, de veras me das la libertad porque Oscar es muy sarcástico, ¿eh? Ay, ponle lo que tú quieras, Gabriel. Ah, ¿sí? Órale, suéltamelo. Y le pongo su lechita y a dormir. Hubieras visto qué risas, pero se quedó. Sí, claro. Se quedó, ya ahora ya no te los checan, ¿eh? Sí. Ya, así No, como... sí los checan, ¿eh? Ahí se quedó, fíjate. Pues se quedó porque les gustó, porque quedó muy ad hoc con el Quedó personaje muy ad hoc. sarcástico, entonces pues sí, un asesino despiadado, sale su lechita y a dormir. No se vayan a levantar. De todo lo que has hecho en doblaje, dirección, porque también es director. Sí. A ver si algún día me da un llamadito. Pues ahora que dirijo. Pero ahorita no estoy dirigiendo. Y de toda tu Sí, sí. carrera, el ser actor de doblaje, director, de toda tu carrera, ¿qué es lo que más te llena, Carlos? Ay, Lo que más te satisface, ¿no? Lo que más te llena. yo creo que el actuar me fascina. El reto diario de hacer personajes diferentes, de interpretar situaciones diferentes, de vivir momentos diferentes, de trabajar con gente diferente todos los días. Ahorita estoy haciendo una serie que se llama Little Big Shots en inglés y en español le pusieron Pequeños Grandes Talentos, donde doblo a un personaje que se llama Steve Harvey, que es el presentador, que hace la presentación del Miss Universo, al que le dieron las tarjetas equivocadas y que fue los Sí, me acuerdo. Bueno, pero el tipo es un talentote, porque lo mismo canta, que hace bromas, que presenta. Trabajar con niños es muy difícil, es muy simpático, y lo mismo canta, entre comillas, yodel, que canta rap, o que se avienta un blues, etcétera, y todo eso estoy teniendo que hacerlo. El rap no lo hicimos porque no lo adaptaron, porque el traductor nada más tradujo lo que decía, y pues el rap lleva una métrica y un ritmo especial. Sí, claro. Entonces le dije al director, oye, que haga un músico especializado en rap, que haga un rap, que haga la letra, que haga la traducción y adaptación, y yo con mucho gusto la rapeo, ¿sí? Yo soy cantante, la puedo rapear, entonces encantado, yo la rapeo. He cantado yodel también, así como lo canta Steve Harvey en inglés, yo también lo canto en español. He cantado blues también ahí, o he cantado jazz en la serie, pero pues porque soy cantante y tengo la educación musical para poder hacerlo. Pero el rap yo no me iba a poner a hacer la adaptación, porque esta no es, de entrada no es mi chamba. Mi trabajo es hacer el doblaje. Y el traductor adaptador o un músico tiene que adaptarlo. Yo no sé mucho de métrica de rap y como esto, pero pues si lo hacen, yo me lo echo. Pero pues creo que lo van a subtitular. Pero el personaje es muy complejo, es muy complicado doblar a Steve Harvey, porque él improvisa mucho y hace muchas cosas muy simpáticas. Eso es el reto diario. Eso es lo que me gusta. Que lo mismo puedo hacer esto, que maneja la voz muy aguda, que grita muy agudo de pronto y todo esto, o manejar un supervillano, o hacer un dibujo animado. Eso a mí no sabes cómo me gusta. Y además todos los días trabajo con gente diferente.
Si hoy, por ejemplo, tuve llamado en Candiani, trabajé con un director. Si mañana tengo llamado en Labo Prime, trabajo con otro director o con una directora. O si tengo un videojuego, trabajo con otro director, etcétera. Entonces, todos los días son horarios, lugares, personas distintas. Y eso es lo que me gusta. No soy demasiado de estar todos los días en el mismo lugar, con el mismo horario. Por eso te decía que me rechoca, ¿no? Te vuelves un psicólogo. Sí, y me gusta mucho el reto actoral. Ahora, dirigir también me encanta. Me encanta la dirección porque me gusta exprimir a mis actores. Me gusta, por eso normalmente cuando me llega algún proyecto, lo leo, lo veo, lo estudio y llamo a la gente, si es que me dan la oportunidad, porque a veces ya no te dan la oportunidad en los estudios, porque ya ellos te hacen los repartos. Entonces yo cuando dirijo solicito que se me permita hacer ese reparto para llamar a la gente que yo creo que le va adecuadamente al personaje que se va a con toda doblar, la ¿no? experiencia. Exacto. Entonces también me gusta mucho dirigir, pero yo creo que no, lo que más me llena es ese reto actoral de todos los días y todos los días estar haciendo algo nuevo, Algo diferente. Y por eso me gustan tantos personajes. Por ejemplo, simplemente en Dragon Ball hago de los conocidos, de los más conocidos, hago 4 personajes distintos totalmente, uno de otro. Hago a Piccolo, ¿no? Que habla que, ¿cómo estás, sabandija? No me hagas reír, que traigo los labios partidos. Que dice, por ejemplo. O Mr. Pop, que dice, hola, bienvenidos al templo del Kamisamas. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Ese es otro personaje muy diferente. O, por ejemplo, el maestro Tsuru, que era el maestro de Ten Shin Han y de Chaos. Decía, ese desgraciado, tenemos que acabar con él. ¡Ataca ahora, Ten Shin Han! Sí, y son muy diferentes las voces de uno y las personalidades son completamente de uno a otro. Eso me gusta, eso me llena mucho. Poder hacer personajes tan disímbolos, poder hacer cosas tan diferentes todos los días. Eso es lo que más me gusta. Y bueno, la locución, que me gusta mucho hacer narración. Me gusta mucho narrar. Y hay actualmente varias cosas que yo he narrado en la televisión. Y bueno, hago también de estos videos internos de capacitación, de lanzamiento de producto, de fuerza de ventas, de todo ese tipo de cosas. Pero ahora también hay otra cosa que me encanta, me fascina hacer, y seguramente a ti también, las convenciones. El presentarte en un escenario, el que no llevas una presentación ya preparada más o menos, pero no sabes el público cómo va a preguntar, qué va a decir, cómo van a responder, etcétera, y trabajas todo esto y luego la convivencia con ellos. Yo en mi presentación también canto un par de canciones, hago dinámicas con la gente y luego a la hora de que estás en la firma de los autógrafos o las fotos y todo esto, todo lo que te dice la gente. Es maravilloso, Carlos. Es tan bonito que te Las digan, yo convenciones. crecí con su voz. Al principio yo decía, ya me dijo Betarro. No, ahora me da gusto que me digan eso. Yo De te forma- he visto en varios escenarios, en convenciones de cómics. Es maravilloso la entrega de la gente, te emocionas tanto. A veces es muy difícil explicarlo, lo que se siente, Sí. ¿verdad? Pero lo que es asistir a convenciones. Y te lo digo con pleno conocimiento de causa. Yo llevo 450 convenciones. Yo no las he contado, pero llevas muchas más que yo seguramente, porque yo me acuerdo que cuando empezaba a ir a convenciones, yo empezaba a ir, tú ya ibas, me acuerdo una vez, nos encontramos en el CNA, en el Centro Nacional de las Artes, Ajá. en una convención, y me platicaba, digo, ¿cómo te vas, Gabriel? No sé qué. Pues nada, y las convenciones, no, pues fíjate, voy a ir a tal, y voy a ir a tal, y voy a ir a tal, y voy a ir a tal. Yo había tenido 1 o 2 ese año, pero tú en ese ratito me dijiste, ya tenías como 6 que Sí, tenías por- pendientes enfiladas, ¿no? Cada semana tenía yo una. Entonces, Sí, me acuerdo. bueno, tú más que nadie sabes lo que es ir a convenciones y la convivencia con la gente es Es padrísima. maravilloso. Es algo que de verdad te llena, Maravilloso. porque además es el aplauso de la gente, pero no si eres guapo, feo, alto, chaparro, flaco, gordo, no importa. La gente admira el trabajo que tú haces. La gente te la gana, ¿no? Sí. Te voy a comentar algo, no lo tenía yo planeado, pero te lo voy a decir porque la emoción todavía la tengo, aún no me la creo. Estuve yo en Tegucigalpa, me invitaron a dar un stand-up, porque ahora doy stand-up. Ah, ok.
y en Tegucigalpa fueron 7,000 personas. Wow. Cada una pagó el equivalente a $8, ¿no? 7,000 personas, fue maravilloso, increíble. Pensé que era la mayor cantidad de gente que yo iba a tener en mis convenciones, ¿no? Dado que ya había rebasado las 450. Pero lo que yo aún no me lo creo y que la emoción aún la tengo, y en las noches automáticamente mi mente revive lo que sucedió el domingo pasado. Mira, fue algo verdaderamente impresionante, me emocioné hasta la médula de los huesos. Me invitaron al Zócalo, a la Plaza de la Constitución, unos amigos míos que son unos talentos maravillosos, el grupo Reacción. Me invitaron son imitadores de Michael Jackson y hacen lo que le llama funk, el sonido con las voces, ¿cómo le llama? Beatbox. Beatbox. Eso, Beatbox. hacen los sonidos con la boca y con la garganta. Me invitaron, son amigos míos, yo les grabé hace mucho un spot y me invitaron a ver el spot en pantalla gigante. Y yo no tenía muchas ganas de ir, dado que iba a llover y toda la cosa. Zócalo, y mucha gente. Sí. Y ahí van a estar los políticos. Y le hablo a mi asistente, a Hugo, y le digo, oye, no tengo nada que hacer, estoy en la casa, me están invitando a esto, ¿vas conmigo? Sí, vamos, órale, nos arrancamos. La emoción fue tal que llegamos los dos, ¿verdad? Entramos como Pedro por su casa, hasta atrás de la pantalla, nos recibieron. De inmediato los que estaban ahí estuvieron los terrícolas, el grupo de los terrícolas, mucha gente ahí. Nos recibieron abrazos, grabaciones, fotografías y toda la cosa. Íbamos a ver el spot nada más. Había entre 15 y 20,000 personas. Están las fotografías en mi Facebook, están en todo internet. Entre 15 y 20,000 personas y me hacen los conductores subir al escenario. Íbamos nada más a tomar el video de lo que era la presentación. Entonces me hacen subir al escenario. Desde el momento que pasó empezó la locura. Empezó la locura. Eso de que más de 15,000 gentes te estén llenando de aplausos, de entrega, de todo eso, y que tú estés ahí dialogando con ellos, es una verdadera locura. Te sientes, no sé, es algo que no lo puedes explicar. Y en tu propio país, además. Y en mi propio país. Porque normalmente dicen que no eres profeta en tu propia tierra. Exactamente. Pero que en tu propio país eso sucede. Ahí me di cuenta ya cuando me despedí de ellos, porque fíjate, le digo a los conductores, ok, ¿cuántos minutos tengo? Me dice uno de ellos, 4. No, 5. Un solo minuto. Ahí con más de 15,000 gentes es más que suficiente. Estuve 5 minutos. Cuando me di cuenta, consideré prudente ya retirarme. Entonces me despido de la gente, les digo, ¿qué creen? Y todos, ¿qué? ¿Qué creen? ¿Qué? Ya me voy. ¡No! 15,000 gente gritando, ¡no! Total, ya me despedí de ellos. Fue maravilloso. Y esas cosas que nos pasan tanto a ti como a mí, ¿verdad? No quiero hablar de los demás porque no estamos ahorita aquí tú y yo. Esas cosas que nos pasan, la verdad, llenan tu espíritu, tu alma de agradecimiento, de afecto, de muchos sentimientos. Y hablando de sentimientos, te quiero hacer una última pregunta. Esta pregunta es una pregunta pensada en el ejemplo que has dado tú, que has tenido durante toda tu carrera, porque es un ejemplo el tuyo, un ejemplo a seguir. Eso es definitivo. Tenacidad, esfuerzo, capacitación, locura y media, si tú lo quieres, para llegar a ocupar un peldaño dentro del ambiente artístico. Pero esta pregunta que te quiero hacer es muy especial, porque aquí te quiero pedir algo diferente. Le vamos a dar un cambio a la cámara. A ver. Sí, la pregunta es esta. Si tú tuvieras aquí enfrente de ti, aquí, a Carlitos, cuando tenía 8 años, cuando apenas él empezaba, ¿qué le dirías a Carlitos, a ti mismo? ¿Qué le dirías
para el futuro al que se va a enfrentar con la experiencia que tienes actualmente? ¿Qué consejo le dirías? ¿Qué le dirías que no hiciera o que sí hiciera? Pues hay una película que tuve en suerte de doblar. Digo en suerte porque me eligieron para el personaje, que se llama En busca de la felicidad. Y creo que Will Smith en esa película le dice a su hijo lo que yo le hubiera dicho a Carlitos en ese momento. Le hubiera dicho, no permitas que nadie venga a decirte que no puedes hacer cosas, que no puedes cumplir tus sueños, ni siquiera yo. La gente que no logra alcanzar sus sueños va a venir a decirte que no puedes. Si quieres hacer algo, si quieres lograr algo, sal y hazlo. Punto. Y no es porque seas inmortal y porque seas invencible y seas el más alto o el más fuerte o el más inteligente. No, no. Es porque eres único. Y solo tú puedes hacer lo que vas a hacer. Tienes todo para lograrlo. Tienes inteligencia, tienes salud y amor de parte de tu familia y principalmente de mí. Entonces, no dejes de seguir lo que tú sueñas hacer. Los sueños a veces pueden cambiar de unos a otros, pero siempre hay algo que tú vas a desear. Y ese algo tienes que lograr. Tienes que descubrir en la vida qué es lo que más te gusta hacer, que lo harías hasta gratis, hasta sin cobrar. A lo mejor te van a decir que te vas a morir de hambre de eso, como a mí en algún momento me dijeron, no, tú como actor te vas a morir de hambre, porque ni eres alto, ni eres guapo, no me he muerto de hambre. Al contrario, he vivido bien, he tenido satisfacciones y ahora hasta fama. Entonces tú no permitas que nadie te corte eso. Tienes todo para lograrlo. Y lo vas a lograr. Lo vas a hacer. Y no porque lo diga yo, sino porque lo dices tú. ¿Ok? Entonces si quieres algo, sal y consíguelo. Pero te voy a pedir dos cosas. Una, en tu camino, no dañes a nadie, no aplastes a nadie, no consigas lo que quieres pasando por encima de alguien. Eso no se debe hacer. Debes lograrlo por ti mismo sin pisar a nadie. Y dos, no hagas trampa. No hay honor en ganar con trampas. No hagas trampa. Siempre sé honesto y leal. ¿Ok? La fidelidad puede ser comprada, obligada, etc. Pero la lealtad no. La lealtad se da, porque viene del corazón. Sí. Entonces, esas son dos cosas. No pases por encima de nadie. Y dos, sé siempre leal y honesto. Contigo y con los demás. Es lo que yo te diría. Caray, un aplauso, por favor, hombre. Yo me hubiera imaginado muchas cosas de Carlos II. Hubiera pensado muchas cosas, ¿ya? Pero transmitir esa gama de sentimientos, transmitir esas emociones, esos consejos, yo creo que esto nos va a dar muchísimo, un material muy enorme, un material maravilloso. Me refiero no al material en sí del programa, sino al material humano para la juventud. Yo les he dicho que este programa es para dar ejemplos de vida, para que la juventud, incluso las personas mayores, nos demos cuenta que la vida es tan maravillosa que todos los sueños se cumplen, todos mientras no claudiquemos, mientras luchemos denodadamente por los sueños, porque tenemos esa capacidad como seres humanos. Y este programa es para eso. Me da un café con
A veces quisiera titularlo Me da un café con los sueños, pero los sueños son maravillosos, ¿ya? Son únicos, extraordinarios. Y aquí un amigo, Carlos II, nos acaba de dar un verdadero ejemplo de tenacidad, de perseverancia, de lucha, de triunfos. Eso es maravilloso, llegar a alcanzar un peldaño en una escalera tan alta, ¿ya? Pero lo difícil es conservarse ahí, y él se ha conservado. Y la prueba está en todos los viajes que hace alrededor de toda América Latina, Carlos II. Muchas gracias por acompañarnos en este mi programa. Estoy emocionado, es un honor para mí, lo digo muy abiertamente, y creo que para todo mi equipo. Es un honor tenerte aquí en este programa de Me da un café con. Yo te agradezco infinitamente el haber aceptado mi invitación. No, gracias a ti, que además tuviste la paciencia de esperarme, pues estaba yo trabajando. Para- Y bueno, Mira, estaba ya angustiadísimo. Para esperar a una estrella no importan las horas. Eso no importa. Mira, no me considero estrella, ni mucho menos. Me considero yo alguien que ama lo que hace. Cuando he tenido la oportunidad de dar clase a mis alumnos, escuché, no sé de quién es, pero creo que era de Buda o de Gandhi o de alguien así. Les digo, haz lo que amas y ama lo que haces. Así no tendrás que trabajar ni un solo día en tu vida. Sí. Porque si estás haciendo lo que amas, para ti no va a ser un trabajo. Yo lo que llamo, a mi trabajo, a lo que yo hago, le digo trabajo hobby. Porque es mi hobby, me divierto mucho haciéndolo y además me pagan por hacerlo, ¿no? Claro, y procuro definitivamente. cobrar bien, porque esa es otra de las cosas. Cobren bien por lo que hagan. Claro, definitivamente. Cuando estuvimos en Puerto Rico con Humberto Vélez, ¿verdad? Que nos trataron como, no sé, como ídolos. Toda la isla fue increíblemente maravilloso. 5 islas donde nos sentimos cobijados con tanto afecto, tanto cariño, todo. Hubo una frase que dijo Humberto, hasta la fecha se me ha quedado muy grabada, de esos maravillosos 5 días que fuimos toda la isla para nosotros, miles de gentes. Y Humberto dijo, no somos estrellas, pero tocamos el cielo. Y esa frase fue maravillosa. Amigos, ha sido un placer el estar nuevamente con ustedes como cada semana. Y ya lo saben, suscríbanse, compártanlo, denle like, toquen esa campanita que está a un lado, que yo no sé para lo que sirve. El otro día dije que probablemente sea para llamadas a misa, pero tóquenla. No, hay unas campanitas que hacen otras cosas. Y hay que tocar también esas campanitas. Me despido, pero voy a pedir ahora, que Carlos II nos despida. ¿Cómo quieren que nos despida? Que despida el programa, como Alf, como Pícoro, ¿cómo lo quieren? Para mí como Alf, no sé ustedes. Una faceta de toda su historia. Sí. Amigos, me despido, los dejo con Carlos II para despedir el programa. Pásenla excelente. Bueno, pues me despediré como mis personajes que me preguntó Gabriel hace un momento, que cuáles me gustaban. Les diré, sabandijas, pónganse a entrenar duro. ¿Oyeron? Así van a poder lograr las cosas en la vida. Y ahora le paso los micrófonos aquí a otro compañero extraterrestre. Yo sí les voy a decir una cosa. La próxima vez que me inviten, ténganme una hamburguesa de gato. ¿Sí? Porque tengo hambre. Bueno, si no la tienen, pórtense bien. Y si no se portan bien, no hay problema. Y el último les diría yo, como Woody, un pedacito de esta canción que dice: yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel, tienes problemas, yo también, no hay nada que no pueda hacer por ti, y estando juntos todo marcha bien, pues yo soy tu amigo fiel.
Tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también. Sí, tal vez. Ninguno de ellos te querrá como yo a ti, mi fiel amigo, nuestra gran amistad. El tiempo lo borrará, ya lo verás, no terminará. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Ay. ¡Bravo! ¿Qué les pareció el programa de esta semana, sabandijas? La verdad es que para todos nosotros aquí en Me Da un Café Con es un placer recibir a semejante talento como lo es Carlos II. Willy, yo solo puedo decir que a mí me marcó desde la infancia. Tengo que irme a Melmac. Es una de las voces más emblemáticas de América Latina, ya que muchos de sus personajes han alcanzado fama internacional. Él ha tenido la dicha de ponerle voz a grandes personalidades de Hollywood como Kevin Spacey, Daniel Craig, por supuesto al fortachón Vin Diesel, Denzel Washington y el fallecido y recordado Alan Rickman, y vaya personalidades de gran renombre que les ha puesto la voz este gran señor. Es un placer, como siempre, agradecerle a nuestros amigos de La Estanza por las facilidades y todo el apoyo que nos dan para poder realizar este gran programa como lo es Me Da un Café Con. No se olviden de compartir los hashtag Me Da un Café Con y hashtag Chiquini, apúrate por favor. Mi nombre es Javi Sánchez y nos vemos en el próximo video.